primero decirte, Yasnaya, que para mí es uno de los logros, para nosotros en La Paradoja es un gran logro este año poder tenerte con nosotros en esta sesión, en que forma parte de un proyecto que se llama Nejnemi, que tuvo su semilla en una obra que empezamos a hacer en 2017 que se llama Ochtli, y que en el proceso de investigación de la obra y de creación, pues estudiamos un diplomado en lengua y cultura náhuatl, y a partir de ahí empezamos a hacer un recorrido por algunos documentos que hablaban sobre el carácter monocultural y monolingüístico de la educación general en México. Luego se sumó nuestro compañero Santos de la Cruz, quien sigue siendo nuestro maestro en náhuatl y que también compartió pues su testimonio de haber sido educado en una lengua que no era su lengua materna, y también parte de la dramaturgia de la obra a través de un relato en náhuatl que forma parte de una de las escenas, y pues información que fue él también compartiendo con nosotros para la escritura de las escenas. Entonces, en este proceso de investigación, yo me encontré con el primer ensayo que leí de ti, que es el de Etz Atom, de Apuntes sobre la identidad indígena. Y bueno, ya después lo compartí con La Paradoja del Gato, lo leímos, y nos ayudó también mucho a ver, a comprender este proceso de la identidad y de cómo se van activando los rasgos identitarios y a través del contraste con el otro, ¿no? Por ejemplo, nosotros en ese proceso con Santos supimos que también un rasgo que se activó en nosotros es que somos los coyotes, coyotlaca. Supimos también, por ejemplo, que el español también se llama coyotlachtoli, mexicatlachtoli, muchas cosas que en ese proceso se revelaron, ¿no? Sobre cómo vivimos la escuela y del peligro que sigue siendo la construcción y la transmisión de conocimiento desde una sola mirada. Creo que eso es un poco de lo que tratamos de manifestar en la obra Oxley, que sigue siendo un proceso que se ha ido transformando porque la obra misma hemos querido que mantenga pues esa esencia. Y pues bueno, es así como a partir de ahí pues ya yo seguí un poco el camino del fan, leyéndote y pues leyendo muchas más cosas tuyas, escuchándote en diferentes espacios, ahora con la pandemia todavía más. Y bueno, por eso fue que decidimos invitarte también, pensando en esta idea de que platicábamos en la compañía, que todos hemos sentido alguna vez que las palabras y los actos que nos proporcionan gozo nos hacen querer que alguien más los viva y los experimente, ¿no? Ya sea cuando leemos un libro, vemos una película o una obra de teatro o algo que nos mueve. Creo que es un sentimiento que todos vivimos, que el querer que alguien más lo viva. Entonces, pues ese sentimiento es el que impulsó a proponer esa charla contigo, porque queremos que muchas personas más vivan ese gozo y se les alboroten las ideas como se nos han alborotado a nosotros de leerte y de escucharte. Entonces, bueno, te paso la palabra para que compartas con nosotros lo que tú quieras, y iremos tejiendo la charla. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. Estoy realmente muy contenta por poder establecer esta charla y este intercambio. Yo siempre quise poder ver esa obra. Me enteré por internet, alguien también me avisó, y por alguna razón, bueno, por vivir aquí y no coincidir con el tiempo en el que podía ir a la Ciudad de México, no pude, pero ojalá que en algún momento pueda verla, que sea posible, porque me parece algo muy novedoso en el contexto, ¿no? Y me gustaría mucho, y me dio mucha curiosidad saber cómo fue, ¿no?, el proceso de hacer esta obra, y que ahora pueda, digamos, tener esta conversación con ustedes. Me hace muchas cosquillas en el cerebro y en el alma. Entonces, muchas gracias por esa posibilidad. A veces voy a tardar un poco porque todavía tengo secuelas de COVID, entonces a veces se me va un poquito el aire, pero creo que ya no tanto. Entonces, pero por si acaso, me tomaré un descansito. No te Quiero preocupes. compartir la pantalla. Voy a hacer una breve presentación un poco con el tema que habíamos platicado, que es un tema que me hizo
me puso a pensar muchísimo porque es bastante abstracto, pero también muy estimulante, ¿no? Para pensar y plantear cosas. Voy a compartir la pantalla ahora. Bueno, el tema va sobre procesos identitarios y reconstrucción de imaginarios sociales. Esto implica, bueno, en primer lugar, poder hablar de qué es identidad. Identidad es un término que todo el mundo conoce y que hablamos de eso todo el tiempo. Hay un montón de artículos que hablan sobre la identidad, los asuntos de la identidad. Es algo que la antropología ha visitado bastante, pero también la sociología y también la psicología, ¿no? Parece como una categoría que a veces es difícil de asir, depende de dónde se vea y que pareciera que tenemos muy claro qué decimos cuando decimos identidad. Incluso hay gente que dice, no, pues es que me fui a la ciudad y perdí mi identidad o cosas así, ¿no? Entonces yo decía, ¿qué es identidad? Ese término que parece que todos estamos entendiendo, pero que a veces no me quedaba tan claro porque me parecía un poco amplio o vago y leyendo sentía que en muchos artículos se daba como por sentado que estábamos entendiendo exactamente qué es la identidad. Es en ese proceso y en esa búsqueda que estoy planteando esas reflexiones. No sé si sean mi respuesta, sea la respuesta, pero creo que justo estamos en ese proceso. Entonces, al hablar de identidad, necesitamos hablar de cómo se configuran esos procesos. Me gusta mucho pensarlo como proceso identitario, no como algo establecido, algo que ya está ahí. Y claro, estos procesos identitarios van a estar alimentando imaginarios sociales que es necesario en muchos casos para desarticular ciertos sistemas, pues poder deconstruir, poder desarmar o poder ver como por dentro qué es lo que está operando en esos imaginarios sociales. Probablemente voy a hablar mucho de pueblos indígenas porque es algo que, digamos que ese fue mi primer choque con la identidad. Habrá otras personas que la identidad de género, ¿no? En el caso, por ejemplo, de las personas trans, sea el tema de la identidad les haya llegado por esa parte de género. En otros casos por las identidades raciales, en otros contextos. Es decir, no todos tenemos nuestros choques identitarios cargados en todos lados, sino en diferentes espacios y en diferentes procesos. Voy a tratar de hablar de esos en general, pero bueno, yo no sé mucho de identidad de género, ¿no? Pero sí creo que tenemos que ver entonces qué es la identidad, si ahí caben identidad de género, identidad comunitaria, identidad cultural, identidad racial, identidad, o sea, qué es lo que hace que todos esos sean parte de procesos identitarios. Entonces, lo que yo quisiera en esta primera parte es hablar de qué es la identidad. Cuando dicen, no, pues la identidad es lo que tú eres, puede ser muy tentador, pero uno puede ser muchísimas cosas, una puede ser muchísimas cosas. Es decir, cada persona al final es voy a decir algo que es muy obvio, pero quiero decirlo a propósito, cada persona es única e irrepetible, ¿cierto? Y para ser única e irrepetible, tiene una conciencia que individuada, ¿no? También colectiva, pero también individuada, que es distinta de otra persona. Y cuando alguien me dice, a mí me duele el estómago, yo adivino cómo es ese dolor, pero no lo puedo sentir nunca. O sea, creemos que es el mismo, que ese dolor de muelas es igual, pero jamás vamos a tener la certeza que el dolor de muelas de otra persona es el mío, que es parecido, ¿no? Pero bueno, asumimos esas cosas y eso de ser únicos, únicas y irrepetibles significa que somos un conjunto de rasgos que si las clasificamos es potencialmente infinito. Es decir, a mí se me puede clasificar por el género. Entonces, se lee, porque además el asunto de género es mucho de lectura, ¿no? Asumimos, leemos los cuerpos, porque no vamos viendo genitales ni llevamos un escáner de cromosomas para saber, ¿no? Y con el escáner de cromosomas se nos complicarían las opciones, porque no solo hay dos, ¿no? Hay más configuraciones cromosomáticas que luego no corresponden con las genitales y bueno, se vuelve más complejo. Pero en realidad en la experiencia de esa construcción de imaginarios, lo que es una mujer implica una lectura, o sea, en algún punto. Yo asumo, yo veo a una persona y entonces la leo como mujer.
Y en esa lectura, a mí puedo decir, bueno, yo soy leída, sí es una característica mía, fíjense. Pero también ahorita me podrían clasificar por el número de cabello que tengo en el pelo, ¿cierto? Parece algo muy, muy específico, pero eso es verdad. Tengo cierto número de cabello en el pelo, tengo ciertas características, nací en cierto lugar, tuve ciertas experiencias, por todos son rasgos y son muchísimos porque he vivido ya varias décadas, entonces pues tengo, por todo eso pertenezco a un colectivo, pero también soy de Oaxaca, pero también soy de este continente, pero también, y así, o sea, puedo tener un montón de rasgos. Entonces, ese conjunto de rasgos que puede ser potencialmente infinito, tengo el lóbulo de la oreja pegado, eso hace que sea yo. De todo eso, eso es mi identidad. Lo que yo quiero decir es que la identidad sería el subconjunto de rasgos que establece un contraste y que está extraído de ese conjunto mayor, ¿no? Es lo que llamamos de una entidad. Puede ser una cosa, pero vamos hablando de personas, de una persona. Entonces, vamos a ver, en el conjunto de rasgos de quienes estamos aquí, siempre hago este ejemplo, de quienes estamos en esta sala, es verdad que todos tenemos o todas tenemos el rasgo más, voy a ponerlo como en positivo, ¿no? Como en matemático, más terrícola, ¿cierto? O sea, todas las personas que estamos en esta sala nacimos en el planeta Tierra. Me sorprendería mucho saber si hay alguien que nació en otro planeta o fue criado en otro planeta, pero hasta donde sabemos, eso es un rasgo. Eso es innegable, ese es el conjunto de nuestros rasgos. Así de, Yasnaya es terrícola. ¿Eso es verdad? Sí, es verdad. Sin embargo, no forma parte de mi identidad. ¿Por qué? Porque es un rasgo que no contrasta. O sea, es un rasgo irrelevante ahora, pero es verdad que está ahí. Si en algún momento, y también siempre menciono eso, tuviéramos una invasión, y vamos a pensarla que además es violenta, o aunque no lo fuera, una invasión marciana, en ese momento, ese rasgo, y llegan muchos colonos y colonas marcianas, ese rasgo se va a volver relevante. Ya estaba ahí, pero en ese momento empieza a contrastar con una otra que es marciano. Y entonces tal vez tendríamos decir, no, bueno, es que la música terrícola sí está más chida. Y entonces ya la música terrícola se hace se hace homogénea en comparación con la música marciana, por así decirlo. Y entonces podríamos hablar de la medicina terrícola y decir, no, pues la medicina marciana está más avanzada. Y la medicina terrícola son muchas cosas, o sea, es la medicina alópata y la homeópata, pero eso ya no importaría a la medicina china, ya todo estaría en la medicina terrícola. Entonces, ese contraste es el necesario para crear identidad, los contrastes. Muchas veces pensamos que estos contrastes los establecemos nosotros, o sea, que elegimos. Es verdad que elegimos como reivindicar ciertos contrastes y por lo tanto ciertas identidades, pero no podemos nosotros hacer que existan o no. O sea, yo no puedo decir, yo quiero vivir en un mundo en donde no sea el género el que ordene las relaciones sociales, sino el hecho de que de las personas tengan el óvulo separado o el óvulo pegado. Y entonces, en lugar de dividir a las personas en categoría femenino y masculino, van a dividirse en, tú tienes el óvulo de un poco raro es que el mundo esté racializado, o sea, que esté dividido en la cantidad de melanina en la piel. Es como si hubiéramos elegido el óvulo, pero esta vez lo que se eligió fue la cantidad de melanina en la piel para ordenar y para explotar y para muchas cosas. Entonces, cuando yo me asumo como negra o afrodescendiente o como sea el caso, o indígena, no lo asumo en una libertad, sino en un sistema que ya existe eso, que ya me dio que ese es y no el óvulo de la oreja. Entonces, el subconjunto de rasgos que contrasta uno va a ser cambiante, porque a lo largo es un proceso identitario. Cuando la primera vez que fui a Estados Unidos me enteré y fui tratada en ciertos espacios como latina, que es algo que, bueno, bajo ciertas características podría serlo, pero yo no sabía, no es algo, era como ser terrícola. Hasta que no estoy allá, es que ese rasgo y además no depende de mí. O sea, yo puedo decir, yo estoy en contra, porque yo no soy latina, además soy indígena, o sea, ¿por qué me están diciendo que soy latina?
pero no depende de mí porque la lectura que hacen de mi cuerpo, de mi lugar en el mundo, está dado y entonces puedo pelearme, puedo ponerlo en crisis y reconstruirlo, pero no puedo evitar esa lectura. Entonces, subconjunto, entonces digamos, tenemos todo el conjunto de rasgos de una persona. Si en estos momentos llegara la invasión marciana, el que estaba ahí como terrícola, que estaba en el conjunto de lo que somos, de los rasgos que somos, pasaría a formar parte del subconjunto que contrasta, que es la identidad. Y que este subconjunto de rasgos que contrasta a lo largo de nuestra vida va a ir cambiando, ¿no? O sea, la primera vez que yo fui a la Ciudad de México, me di cuenta que era indígena, ¿no? La primera vez que fui a Estados Unidos, me di cuenta que era latina, ¿no? La primera vez que, y tengo ciertas experiencias, a veces en la Ciudad de México era leída como oaxaqueña, pero en Oaxaca como Mije, y en la región Mije como de Ayutla, y en Ayutla como del barrio de San Pedro, y así, ¿no? Entonces, estos van a ir cambiando dependiendo de las experiencias que vayamos teniendo, pero es verdad que hay grandes sistemas que ordenan las identidades ya previamente de donde escogemos un poco, ¿no? Entonces, no sé si queda esto claro, como que la definición para mí sería el subconjunto de rasgos que contrasta. ¿Siempre contrastan los mismos? No, porque si llega la invasión marciana ya contrastaría otro, que es el terrícola. Y va cambiando y además estos rasgos y estos contrastes no siempre podemos elegirlos. Por lo tanto, la identidad, ese sentir contraste, sentir que formas parte de un conjunto y no de otro, tendremos identidad racial, cultural, de género, de clase, y de ahí tienes un montón, tantas identidades como rasgos. Cuando alguien dice, no, pues que me fui a la ciudad y perdí mi identidad, nadie puede quedarse sin identidad. O sea, adquieres otros contrastes, adquieres otras cosas, pero en realidad lo que pierdes es uno de esos contrastes, ¿no? Que contrastabas. Ahora vamos con la identidad racial. Sabemos que las razas como categorías biológicas no existen, ¿no? O sea, es como, ya está demostrado, etcétera. Sin embargo, operan como categorías sociales. Entonces, tendríamos un montón de pueblos en África y cuando fue la colonización es el primer momento en que, digamos, hace 500 años, cuando llegan los europeos a este continente, pues se dan procesos complejos, pero en ese momento además, digamos, hay un encuentro, no, y no quiero usarlo como un encuentro de no pasó nada violento, no, no eso, sino de en términos de estos contrastes, o sea, hay un contraste que se crea. Pero además secuestran a personas en África que son de muy diferentes lenguas y culturas, etcétera, pues un continente. Las secuestran y las traen acá para trabajo esclavo y entonces todo lo que fuera se diluye bajo la categoría del color de su piel. Y entonces estas identidades raciales también están dadas por ese contexto histórico, las pone en escena al mismo tiempo, o sea, quienes son indios, quienes son europeos, quienes son población afrodescendiente y además después la población que viene de Oriente. Entonces hay contraste, ¿no? Hay contraste y además jerarquiza. Por lo tanto, hay un caso muy interesante que no voy aquí a abundar mucho porque daría para una presentación, que es el caso de Rachel Dolezal y de varias personas en Estados Unidos que se asumen transraciales. Entonces, ella, bueno, su caso es el siguiente. Ella creció y fue criada y tal como una mujer blanca, caucásica, por así decirlo, ¿no? De piel muy blanca y pelo rubio. Pero después hizo un proceso que nadie sabía, pues, de ese pasado, por así decirlo, en el que se hizo afro en la piel, se oscureció la piel un poco y se hizo permanente en el cabello. Y ella llegó a ser una activista y académica muy importante de estudios de afrodescendientes. Sus padres en algún momento publicaron y como que la desenmascararon, ¿no? Entonces, a mí me interesa mucho más allá de juzgarla y tal, el proceso. Entonces, lo que ella dijo es que yo me identifico como, como negra. Entonces, o sea, ¿por qué si hay personas que nacen leídas, su cuerpo leído como mujer,
pueden transicionar a ser hombres o al revés, o sea, cuerpos que nacen leídos como hombres y transicionan, son mujeres trans, por ejemplo. Yo también soy una persona trans, pero soy transracial. Hay el caso también de una persona que se transicionó a algo que era ser filipino, lo cual ahí implica una nacionalidad, está muy raro, pero también él es un trans filipino, o sea, él es europeo y tal, caucásico y blanco, pero ahora se identifica como filipino. Esto pone en juego ahí muchas cosas muy interesantes, ¿no? La población, una parte dijeron, es verdad, o sea, ella tiene derecho de elegir su identidad. Otra parte estaba muy enojada, ¿no? Y entonces lo que dijeron es, a ver, es que no es un asunto en donde las identidades existan como un menú en el que tú puedes estar eligiendo, ¿no? Sino, dice, por ejemplo, supongamos, hay ciertos privilegios que están operando y opresiones. Sabemos que la policía ataca a la población afrodescendiente, a la que lee negra. Las probabilidades de que al detenerlos les disparen es mucho más alta que lo hagan con personas blancas, ¿no? Las personas blancas que en Estados Unidos, por ejemplo, han entrado a hacer tiroteos en las escuelas, casi nunca los disparan, los detienen vivos, ¿no? A menos que se suiciden, mientras que ya hemos visto todos los casos de violencia policial contra población negra. Entonces, lo que ellos decían es, o sea, si estás ahí levantando la mano, no le vas a decir a la policía, o sea, una persona negra, no va a decir, oiga, policía, no dispare, yo no soy negro, me identifico como blanco, porque no es un asunto de elección, es un asunto de la lectura y de cómo funcionan los sistemas de opresión. Entonces, es bien interesante, bueno, Chimamanda Ngozi, esta escritora de Etiopía, de Nigeria, perdón. Ella, por ejemplo, dice, yo me enteré que era negra cuando llegué a Estados Unidos, claro, porque en Etiopía todos tenían el mismo color de piel, era un rasgo irrelevante, pues, ¿no? Como ahorita ser terrícolas. Entonces, hay un peligro a veces, o no hay un peligro, pero es bien interesante cómo creemos que las identidades están dadas, que no vienen de ninguna narrativa y que son inamovibles, ¿no? O que podemos elegirlas. ¿Cuándo podemos elegirlas? Sí podemos elegirlas. ¿Qué sucede con esto, no? Eso pasa un poco también con las transiciones de género. Hay personas que dicen, yo soy mujer, pero no voy a tomar hormonas, digamos que nacieron leídos como hombres, no voy a tomar hormonas, pero quiero que me identifiques como mujer y, bueno, genera ciertos fenómenos en las lecturas del cuerpo. O sea, al final la raza, como ha dicho varios académicos, como dice Rita Segato, es una lectura del cuerpo, ¿no? No, la raza y el género lo son, o sea, yo no voy viendo los genitales de la gente ni haciendo los exámenes de cromosomas. Y también qué tanta melanina ya eres moreno y qué tanta melanina ya eres negro. O sea, como es un asunto gradual, es complicado. Entonces, depende. Es por eso que ya Fanon lo dice, ¿no? O sea, en ciertos contextos yo soy identificado como blanco, pero en otros contextos no, ¿no? Y la misma persona, porque es la lectura del cuerpo y en esa lectura va a estar influyendo estos sistemas que están dados ahí. La identidad cultural también es como los rasgos culturales que además vienen de narrativas, ¿no? Vamos a poner el siguiente caso. Lo que llamamos lengua árabe, en realidad, sí es una lengua, pero son muchas lenguas. O sea, el árabe que se habla en Turquía, en Emiratos Árabes, en Egipto o en el Líbano, son lenguas muy distintas, o sea, tan distintas como el español, del italiano, del francés. Pero como van a la escuela y en la escuela les enseñan un árabe que es un árabe de hace mucho tiempo, como un árabe estándar. Entonces hay una identidad cultural como de árabes. ¿Qué hubiera pasado si, digamos, en un niño, una niña en Francia, en París, va a la escuela y en lugar de enseñarles ahí francés, les enseñan latín? Y una niña en Madrid va a la escuela y en lugar de enseñarles español, les enseñan latín, que el español viene en latín, el francés igual, y también el italiano. Y en una niña en Roma va a la escuela y en su casa habla italiano, pero cuando va a la escuela, la tele, los artículos académicos, todos están en latín. Y una niña en la Ciudad de México también. Tendríamos latinos. Aunque ahorita eso ya no significa lo mismo. Una vez un amigo, yo iba con una amiga italiana y me dice, ay, ¿tu amiga de dónde es? Le digo, es italiana. Y me dijo, ay, pensé que era latina. Le digo, efectivamente, no hay nadie más latina que ella.
pero eso ya no significa, ¿cierto? Significa ya otra cosa. Entonces, también estas vienen de que hubo procesos donde, pues, los estados dijeron, no, ya no latín, sino ahora francés, ahora español, o sea, como que se dividió. Y eso es lo que pasa con el árabe un poco, o sea, cada quien habla un árabe, pues, que es muy distinto, pero hay otro, ¿no? Que es estándar, que podría ser que en este caso el latín. ¿Qué hubiera pasado si las lenguas, en el caso de náhuatl, yutonahuas, no se hubieran separado o estuvieran aprendiendo uno más antiguo? Tal vez otras identidades serían. En el caso Mije, lingüísticamente hay, de la familia Mije, hay lenguas Mijes que se hablan en Veracruz, pero como recibieron otro, no son Mije. O sea, ¿y qué hubiera pasado si hubieran tenido el mismo nombre? Nuestra identidad abarcaría y se narraría de otra manera, ¿no? Con la identidad de género tenemos ahí que, bueno, el género, hay un sistema patriarcal y un sistema y, bueno, una historia que es binario, ¿no? Casi siempre está ordenado el mundo y hay una opresión además, ¿no? No solo es que hay femenino y masculino, sino que está jerarquizado. Y en esta identidad de género, muchas veces eso ya desde que nacemos se nos va asignando, bueno, eso todo lo que sabemos, pero en realidad en la interacción pues hay un asunto de lectura de cuerpos, qué es lo que se supone, cómo puedo leer lo que es femenino, cómo puedo leer lo que es masculino. En el caso de la biología, por ejemplo, con el sexo es mucho más complejo, porque tenemos configuraciones de cromosomas que no corresponden a ciertas configuraciones de genitales y qué pasa con gente que tiene XXY, por ejemplo. Es decir, hay una diversidad ahí, pero esto se ha configurado más bien como binario. Y eso genera un montón de cosas, ¿no? Y también hay esta transición entre los géneros, pero que también adopta lo que debe leerse, ¿no? O sea, transicionar puede significar que mi cuerpo ya mejor se ha leído como de otro género. Ahí, bueno, hay un mundo de cosas que decir, pero ahí también está. Entonces, una persona no solo tiene una identidad, no la puedes perder, o sea, no te puedes quedar sin identidad, dejarías de ser una persona. Y la identidad de clase, bueno, tenemos el capitalismo que ordena por clases también y hay pues también una lectura de cómo es cada una de estas clases y también surge ese contraste en el caso, y bueno, en Occidente hay toda una tradición, ¿no? O sea, la lucha de clases, etcétera, etcétera. Eso funciona distinto en mi caso, ¿no? Va a seguir activándose, depende de la historia, en el momento de la historia, el lugar, esos subconjuntos de rasgos. Pero aquí podríamos tener muchas más identidades, ¿no? A veces hay identidades gremiales que son muy fuertes, ¿no? A veces el hecho, por ejemplo, de pertenecer a un club que son fanáticos de un equipo de fútbol genera identidades, ¿no? Es decir, es algo que todo este subconjunto, que es la identidad, que es los rasgos que contrastan, todo el tiempo va a estar en movimiento y cambiando, y unos entrando y otros saliendo, ¿no? Alguien puede, no sé, ser emo, por ejemplo, y eso darte mucha identidad, pero con el paso del tiempo ya no serlo, ¿no? Entonces, los contrastes que vamos generando y genera además en colectividad, es decir, vas al ser parte de una categoría, vas a identificarte con muchas otras personas. Entonces, necesitas sí de los rasgos individuales, pero de una fuerte pertenencia colectiva. Ahora, en el caso, que ahí quiero como poner un ejemplo, que es el caso que más, digamos, puedo decir, porque es como lo que a mí me pasó, yo tuve serias preguntas sobre la identidad en cuanto me di cuenta que yo estaba categorizada como indígena. Y eso fue como en casos bien concretos de estar en la ciudad y, por ejemplo, que hubiera becas para indígenas en el que yo tenía que hablar en mije para que supieran que era indígena, pero ellos no hablaban mije, o sea, podía yo haber hablado en cualquier lengua, en lo que sea. Y por eso también decidí que no iba a aplicar nunca más para becas, no tanto para pueblos indígenas, sino por lo que se despliega en eso, ¿no?
Entonces, en esto hay varias categorías que son indígena, indio, originario, y pues son categorías que están jugando ahí. Indio es más una categoría que se usó durante la época colonial por pues esto que Colón se confundió, ¿no? Indígena no está relacionada con indio, significa nacido allí, pero ahora ya no significa eso, porque si no todas las personas seríamos indígenas de algún lugar. Significa otra cosa ya, y indio tiene una carga peyorativa bien fuerte, ¿no? Y originario más como reivindicativa. Y indígena se empieza a usar para lo que ahora significa a finales del siglo XIX, a mediados por ahí, con esta carga que tiene ahora, con este significado. No, entonces podríamos decir que para la corona española fuimos indios, que digamos, sí, para la corona española fuimos indios, pero para el Estado mexicano indígenas. Entonces mi pregunta era, si yo soy indígena, entonces, ¿qué es lo que hace que yo sea indígena? Era algo que no me quedaba muy claro. Sobre todo cuando lo extrapolaba a que hay pueblos indígenas en todo el mundo. Entonces yo me daba cuenta que no hay ningún rasgo cultural que me una a otros, o sea, que sostenga la categoría indígena. ¿Quiénes son indígenas? Los que tienen este rasgo. Y culturalmente yo no encontraba ningún rasgo. Por ejemplo, ¿por qué son indígenas en la nación Sami? O sea, estos son indígenas en Noruega protestando contra el gobierno noruego por algo, y son indígenas. Y para empezar, toda la carga racial que tiene aquí lo indígena, porque la categoría indígena está además racializada, se le trata como una raza, pero aquí es toda esta lectura del cuerpo, son personas muy blancas, pero son indígenas. Y decía, además viven en la nieve, allá nunca llegó Cristóbal Colón, o sea, ¿por qué son indígenas? ¿No? Igual que yo. Igual que yo, que estamos aquí en las montañas, donde sí llegó Cristóbal Colón y tuvo la conquista y todo eso. Entonces, ¿qué tienen en común ellos con nosotros? Y aún más, es un pueblo indígena en Japón, son los Ainu. Allá tampoco un Cristóbal Colón, aquí están en una manifestación contra el gobierno japonés para que reconozca los derechos indígenas a ese pueblo. Y yo decía, ¿por qué los japoneses no son indígenas, pero los Ainu sí y viven en la misma isla? O sea, no entiendo muy bien. ¿Y qué comparten? O sea, ¿qué hacen que ellos, que no sabía yo ni siquiera que existían, yo y ellos, seamos indígenas? Debe haber un rasgo, ¿no? Hablando de rasgos que contrastan. ¿Cuál es el rasgo que contrasta, pero que también nos agrupa en la categoría indígena? En esa pregunta me fui dando cuenta que siempre la categoría indígena se ha tratado como una categoría cultural, sobre todo la antropología mexicana ha sido muy, ¿cómo decirlo? Muy insistente en que es una categoría cultural. Entonces hay artículos, libros, todos que dicen, es que ser indígena es, bueno, cosmología indígena o cosmogonía indígena o música indígena. Y es como decir música terrícola un poco. ¿Qué tenemos en común la música de los Ainu, la música de los Sami y la música de los Mijes para que sean indígenas? Y al Estado mexicano también ha tratado de culturalizarlo en las culturas indígenas, ¿no? Pero yo decía, incluso en México, ni siquiera todos los pueblos indígenas de este territorio tenemos un rasgo cultural que sea igual a todos. Muchos dicen que el maíz, pero pues, o sea, los pueblos y humanos de Baja California, que son pueblos indígenas, no, el maíz no juega. Entonces, ¿qué es, no? Y también se ha visto como una categoría identitaria. Yo pienso que es parcialmente identitaria, claro, ¿no? Todo contraste genera una experiencia identitaria, pero no solo es una categoría identitaria, porque yo pude vivir mucho tiempo aquí en Ayutla sin tener experiencia identitaria con ser indígena. O sea, yo era mije, contrastaba mucho con los zapotecos y con los no mijes. De hecho, en mije, la palabra tengo una palabra para quienes somos mijes y otras para quienes no son mijes, sean ainus, zapotecos, samis o chilangos. O sea, puedan ser indígenas o no indígenas, pero si no son mijes, se llaman agats. Entonces, si no es una categoría, si es parcialmente identitaria, o sea, no es eso lo que le define, si no es cultural, entonces es una categoría más bien política,
no una categoría identitaria, ¿no? Como decía aquí, o sea, ni cultural, porque estos pueblos son reconocidos como pueblos indígenas, estos tres, que son casos como extremos, quiero poner. Entonces, la respuesta para mí era como, bueno, ahorita voy a decir otra vez algo obvio, y eso obvio es que en el mundo actualmente pasó algo que hizo que el mundo se dividiera en más o menos 200 países. Ahorita, o sea, ahorita si contamos son 200 y cachito, y los que reconocen la ONU son un poquito menos de 200, bueno, ahí va cambiando, ¿no? Y todos estos países tienen, como pueden ver en la imagen, una bandera, un himno nacional, mandan a sus representantes a los Juegos Olímpicos, etc. Esos países son estados, nación, es decir, nosotras, voy un poquito atrás, como personas, pues necesitamos vivir en común, somos unos animales muy peculiares que necesitan vivir en común. Incluso puedes ser la persona más egoísta y capitalista, individualista del mundo y necesitas de la mirada de otras personas. Ha habido casos donde ciertas personas como ermitaños pasan mucho tiempo en soledad por razones religiosas. Hay casos en la historia muy raros apenas leí uno de una persona que estuvo 30 años absolutamente solo en los bosques del norte de Estados Unidos. Después tuvo por una situación de una nevada muy fuerte, como que se metió a robar una casa cercana, cosas para calentarse y después lo detuvieron. Pero fuera de eso, muy raro que vivamos en absoluta soledad, ¿no? Y que solo nos juntemos en periodo de apareamiento, o sea, no pasa. Dado que necesitamos vivir con otras personas, necesitamos ordenar, coordinar esa vida en común. Eso son estructuras sociopolíticas y hay muchas opciones. Ha habido monarquías, ha habido estructuras tribales, estructuras clánicas, repúblicas, imperios, o sea, opciones. Una de esas opciones es el Estado. Y el Estado-Nación, que es en el que se dividió el mundo hace poco, o sea, antes había muchas opciones. O sea, tú ibas a un lugar del mundo y había una monarquía, ibas a otro y había estructuras comunales, ibas a otro y había repúblicas, iba así. Pero a partir de hace como 300 años todo el mundo se dividió en países que son igualitos, o sea, tienen que son repúblicas o estados que tienen una bandera, un himno, además tienen la misma arquitectura, pues el primer ministro, o sea, porque aunque haya una reina, en realidad el poder está en el primer ministro, o sea, un poder ejecutivo, un poder legislativo, ya sea la Cámara, el Congreso, la Cámara de los Comunes, de los principales, como se llame, y un poder judicial, que es todo el sistema de jueces y de impartición de justicia. Todos son así, más o menos, en general, aunque tengan ahí reyes, pero tienen ciertos, ese es el modelo. Pero además de esto, estos modelos sociopolíticos generaron la idea de que además de ser estados eran también naciones, es decir, que tenían una historia compartida, una lengua compartida, una identidad compartida, aunque no fuera cierto. O sea, si pensamos que hay 6,000 lenguas en el mundo y pues cada una, si es una lengua, una historia en común, es como una nación, más o menos, vamos a entender que entonces de 6,000 de naciones, nada más quedaron encapsuladas en 200 estados. Y estos 200 estados niegan la diversidad interior. De hecho, su identidad se basa en negar y combatir lo que hay adentro. Para qué identidad mexicana es porque no hay más, ¿eh? Es la nación mexicana, ese es el himno, ese es el tal, y no se reconocen ni otros himnos, ni otras banderas, ni otras historias. Y se crea la historia de México, por ejemplo. Entonces se combate. Todos los pueblos y las naciones que no formaron su propio estado son pueblos indígenas. O sea, lo único que tenemos en común los Ainu en Japón es que ellos quedaron encapsulados dentro del estado japonés. Los Sami de Noruega quedaron encapsulados una parte en Noruega, otra parte en Finlandia, otra parte en Rusia y otra parte en Suecia. Los Mapuche, una parte de su territorio se los quedó encapsulado en Chile y la otra en Argentina. Si por alguna razón, que no es la ideal ni es nuestro deseo, la región Mije hubiera hecho su propio país, no seríamos un pueblo indígena, seríamos el país Mije con la lengua Mije. Somos más grandes que el Vaticano, siempre digo, entonces de que se puede, porque el Vaticano es un estado, tiene un banco, somos más grandes que varios, que hay países muy pequeños en Europa. Entonces,
se dan cuenta que entonces podríamos decir que pueblos indígenas son naciones sin Estado, sin haber construido estos estados, que han sufrido además colonialismo, porque hay pueblos como el catalán, que también son pueblos sin Estado y que quieren convertirse en otro Estado, tener su propio país. Pero nosotros hemos sufrido un colonialismo europeo, ¿no? Distinto. Entonces son tienen que ser las dos. En África hay pueblos que sufrieron colonialismo, pero que en los 70 se dividieron y formaron su propio país y ya no son considerados indígenas. Por lo tanto, algo que parece muy identitario como indígena, en realidad es un fenómeno político. Podríamos decir que las muestras más antiguas arqueológicas de pueblos mijezoques son de hace 5,000 años. Vamos a ponerle que desde hace 5,000 años somos mijes, no más arbitrariamente, ¿no? Porque es lo que más antiguo tenemos. Entonces, llevamos 5,000 años siendo mijes. De esos 5,000 años, 500 hemos sido indios y 200 indígenas. No es nada, o sea, no es nada en nuestra historia. Y eso nos avienta a ver como una categoría política, como un futuro en donde podríamos seguir siendo mijes sin ser indígenas, sin estar sufriendo el colonialismo interno que estos estados hacen, presionan sobre las otras naciones y pueblos que no hicieron un estado independiente. En este sentido, yo creo que nos da otro tipo, es una identidad política. En un momento, el colectivo al que pertenezco de jóvenes mijes, pues nos peleábamos mucho, decíamos, es que indígena es la categoría con la que se nos oprime. Entonces, incluso teníamos un hashtag que se llamaba Somos mijes, no indígenas. No soy mije, no indígena. Pero luego nos dimos cuenta que no basta dejar de denunciar la opresión para que la opresión ya no exista. Así de, ya no te nombro y pues ya no hay esterilización forzada, ya no pasa. O sea, eso no sucede. Entonces, nos dimos cuenta que más bien la potencia de la categoría estaba en la subversión de la lucha. Hay muchos problemas desatados por haber creado un mundo dividido en estados, ¿no? Hay muchas violencias. El Estado es como un administrador, administra el capitalismo. Bueno, se sabe pues que el capitalismo no podía existir sin el Estado, ni el Estado sin el capitalismo. El patriarcado también, o sea, hasta hace poco las mujeres no podían votar, etcétera. Vemos lo que está pasando con Félix Salgado Macedonio. Es una estructura patriarcal y también colonial. Entonces, no, en muchos casos nuestro deseo no es ese, sino que hay, así como antes había estructuras clánicas, tribales, comunales, es una diversidad de organizar la vida en común, creemos que todavía es posible y que en muchos lados del mundo está sucediendo. O sea, estos estados, aun cuando han tratado de que solo existe esa estructura, hay islas que Gladys Sul llama archipiélagos, ¿no? Donde no penetra totalmente el Estado. Y que entonces esa condición no es cultural lo que me une a un indígena Ainu o a un indígena Sami o a un indígena Cherokee, Mapuche, o es esa condición política en la historia. Y no solo identitaria o no solo cultural. Entonces, es más que una categoría identitaria, más que una categoría cultural. Naciones, pueblos indígenas podríamos decir que son naciones que no construyeron estados, naciones sin ejército, sin marina, sin el presidente de la república, o sea, sin esto. Y por lo tanto es una condición histórica no esencial. Una amiga politóloga habla de eso como una condición en algún momento, no como si, soy indígena y siempre seré indígena, porque a luego personas dicen, entonces tú quieres dejar de ser indígena. Y yo, hay dos opciones, ¿no? Para eso es amestizarme, es decir, negar que soy mije, o la otra es crear un mundo en el que fuera distinto o con otras estructuras que no son del Estado. O sea, en un mundo sin estados dejaríamos ser indígena, ¿cierto? Ese contraste ya no existiría. Y vamos viendo lo que va pasando con o sea, cuando hablamos de lo indígena, necesariamente estamos hablando de la identidad mexicana, ¿no? Eso es lo que nos han vendido el Estado mexicano. Ahora, ¿qué es? Casi que te dicen, es la mezcla de españoles e indígenas que se dio en la época colonial. Sin embargo, bueno, sabemos que en la época colonial eso no sucedió. Hay muy pocas uniones entre personas blancas y personas indígenas, en realidad muy pocas.
De hecho, la población afrodescendiente era mayor que la población mestiza. La población mestiza era la que no pertenecía a un estrato, o sea, que no era afrodescendiente ni era, o significaba algo muy puntual, hijo de español con indígena, que ahorita no significa eso. O sea, cuando alguien me dice yo soy mestiza, no pienso que su papá es español y su mamá indígena, ¿ve? Significa ya otra cosa, pero en ese momento es lo que significaba y había más población afrodescendiente que población mestiza. Eso no sucedió en la época colonial. Todavía en el libro del historiador Federico Navarrete consigna como, bueno, con estudio de documentos, que las uniones formales, o sea, por matrimonio o informales, a finales del siglo XIX, entre personas blancas, o sea, criollas blancas, e indígenas, era muy poca. Entonces, ¿qué es ser mestizo? Si eso en realidad no pasó. Según los datos del Colmex y bueno, ciertos estudios que han sido bien polémicos, porque cómo mides qué es ser moreno, pero reportan que aproximadamente el 70% de la población, un poquito más, es morena en México. Es altísimo. Entonces nos han vendido que ser mestizo, además que borra lo afrodescendiente, o sea, totalmente ese gran porcentaje que había de población afrodescendiente en la colonia se diluye y solo quedan dos identidades, que es, somos la mezcla de españoles e indígenas, se diluye el oriental, se diluye toda la complejidad, ¿no? Lo afro no pinta, apenas está empezando a pintar políticamente, apenas le llaman la tercera raíz. Y de estas dos dicen, claro, fue una mezcla genética, o sea, lo mestizo como mezcla genética. Esto sabemos que no es verdad. Es decir, si mestizo fuera decir estás mezclado genéticamente, mestizas seríamos todas las personas del mundo, porque es verdad para todas. Por lo tanto, entonces, ¿qué es ser mestizo? Si pensamos que el 70% de la población, un poco más, es morena, vamos a ver los datos. En 1820, aproximadamente el 70% de la población hablaba una lengua indígena. El 70%. Para 2010 es el 6.5% y para 2020, que acaba de salir el dato, son 6.1%. Ven cómo va descendiendo. ¿Qué pasó con esa población? ¿La mataron? Bueno, en algunos casos sí. O sea, en el norte del país sí mataron a muchos, desaparecieron pueblos, pues, ¿no? Pero en 200 años pasó lo que no había pasado en 300 años de colonia, porque el modelo extractivo y opresivo de la colonia española era distinto. No se iba con la lengua, no querían crear una identidad única. Entonces, lo que hace es que en realidad ser mestizo es que lo que hizo fue de, tú hablas purépecha y tú hablas, no sé, un matrimonio que va a la ciudad, ¿no? Entre purépecha y tzotzil. Y tienen una hija, pero esa hija ya no, hay una presión estructural tan fuerte que no aprende o no se le transmite ni purépecha ni tzotzil. Y hay una presión para dejar de hablar las lenguas, pero no solo eso, sino que al quitarte la lengua, tú ya no eres indígena. Aunque la ley dice que es indígena quien dice que lo es, se llama autoadscripción, en los hechos el Estado no se ha comportado así. En México es indígena quien dice que es indígena, quien habla una lengua indígena. Ese es el rasgo. Por ciento que es morena, en realidad es indígena. O sea, si fuera como Estados Unidos utiliza la cuota de sangre, sería, pero entonces ser mestizo no es, somos una cultura mezclada, es que el Estado creó una narrativa y te desidentifica. Dado que tú ya no hablas mije, ya no eres mije. Entonces, ¿qué eres? Mexicano. ¿Y qué es ser mexicano? Es esta historia, es este himno, es esta, no sé, es el mariachi. Entonces, eso ya tú no lo eliges, lo fabricaron para ti y presionaron muchísimo para que dejaran tus abuelos, tu mamá, tu papá, o sea, quien haya sido en tu historia, que dejaran. Ustedes, si ahorita, si algunos piensan o saben, porque además se oculta mucho, qué hablaban sus antepasados, pueden saber qué serían. O sea, si ahorita, si esa lengua hubiera llegado hasta ustedes, serían eso, ¿no? Si su bisabuela hablaba zapoteco y si hubiera llegado hasta ustedes, serían zapotecos. Entonces, ser mestizo en realidad es ser desindigenizado por el Estado. Y hacer que olvides. Un amigo que es historiador de la ENA me contó una anécdota, nos contó en redes sociales una anécdota que me pareció muy interesante. Creo que su bisabuelo, si no me equivoco, había sido un alemán
Y siempre hablaban en la familia del bisabuelo alemán y que vino de Alemania y tal. Él, al entrar a la ENA, decidió tomar clases de náhuatl, precisamente. Y un día fue a visitar a su abuela de siempre, y de broma, bueno, no de broma, por una ocurrencia, cuando, bueno, comió con su abuela y al terminar de comer, le dijo gracias en náhuatl, le dijo tlazocamati. Y su abuela, pues, se sorprendió muchísimo, le dijo, ¿qué acabas de decir? Y ya le dijo él, y le dijo, es que esa es la lengua que yo hablo, esa es mi lengua materna. Y hace mucho que la abuela no había escuchado y empezó a decirle palabras y tal, y él entró en shock, porque dijo, ¿cómo es posible que toda la vida me hablaron del bisabuelo alemán y yo no sepa que mi abuela es náhuatl? O sea, se borró. Ese borramiento, entonces, cuando hablamos de la identidad mexicana, en realidad necesitamos ver este proceso. O sea, es en oposición a ser indígena y en México es la lengua el rasgo que se ha utilizado. Ahora, ¿qué licencia esa identidad, ser indígena y por lo tanto ser mestizo o mestiza? Bueno, hay un sistema de valoración constituido socialmente, ¿no? O sea, tenemos lo que creemos en la calle, la lectura, ¿no? Si eres piel morena, hablas una lengua indígena, tienes ropa distinta de la ropa típica occidental, del traje típico occidental. O sea, hay una serie de valoraciones y decir, por eso decimos cosas como también racializado, ¿no? Que indígena ya vimos es una categoría política, no racial, pero está racializado. Entonces, tenemos frases como pareces indio con el nopal en la cara, ¿no? Cara de... Ese da para o sea, es una parte importante, pero también hay una valoración política desde los gobiernos, de lo administrativo, desde el poder, que está también derecho positivo, tampoco es que te puedan decir, si pareces indígena, entonces te voy a decir que eres indígena, porque 70% de tu población podría leerse así. Y no sé qué pasaría, pero bueno. Entonces, cada uno de los estados, de los gobiernos, lo va a hacer de manera distinta. O sea, ya vimos que indígena es una categoría política, etcétera, pero la manera de instanciarlo va a ser distinto y por lo tanto atraviesa los procesos identitarios muy fuerte. Pero esos procesos identitarios los atraviesa por una orden gubernamental, lo cual es bien rudo. Por ejemplo, en Canadá y en Estados Unidos, el criterio para que alguien sea indígena es la cuota de sangre, la blood quantum, le llaman, que es bien problemática. Entonces, el blood quantum es como, hay unos registros de cuántos indígenas había por ejemplo, en Estados Unidos, en tal lugar, de finales del siglo XIX. Tú tienes que demostrar que tú eres descendiente de ellos. Y entonces puedes decir, yo soy 50% Cherokee. Entonces el gobierno te puede decir, a partir de tanto por ciento que seas, ya te reconozco indígena. Entonces, es bien fuerte porque ahí no importa si hablas o no la lengua. Puedes haber crecido culturalmente en la comunidad, pero si no alcanzas de la cuota, no lo eres. Entonces, por ejemplo, en Canadá, hasta antes de 1960, si un indígena quería votar en las elecciones del país, tenía que renunciar a su estatus legal como indígena. Te daban un certificado de tú eres indígena. Pero para votar necesitaba renunciar a él. Pero, por ejemplo, en México, si tú le preguntas al Instituto Nacional de Pediatría, oye, ¿cuánta población indígena atiendes? Y te dicen, no, pues tanta. Y yo les digo, ¿cómo saben que es indígena? Y dicen, es que hablan una lengua indígena. ¿Ven? Ahorita con COVID, yo solicité, oigan, ¿me pueden decir cuánta gente ha muerto por COVID que es indígena? Y me dicen, sí, les digo, ¿y cómo saben que es indígena? Y me dicen, porque reportaron hablar una lengua indígena. La diferencia es abismal entre dos, ¿no? ¿Qué pasaría si ustedes podrían demostrar que tienen, no sé, un octavo de sangre mije? Pues ya el gobierno en Canadá decían, eres mije, ¿ven? Y podían pedir la beca para mijes, digo, para indígenas. Entonces, pero ven que esto es una política bien perversa de los estados, dependiendo de cuáles. Incluyen la vida amorosa de mujeres, que es bien interesante. Por ejemplo, leyendo un blog de una mujer indígena en Canadá, ella necesitaba calcular, no salía con hombres blancos porque necesitaba que sus hijos tuvieran cierta cantidad
Entonces, para poder, o sea, saber con la persona con la que iba a salir y por lo tanto potencialmente reproducirse, saber su porcentaje de sangre para saber si sus hijos iban a poder ser reconocidos como tal. Es algo que, por ejemplo, aquí yo me puedo casar con o reproducir con un japonés y si mi hijo nace aquí y habla mije, es mije, punto, ¿no? Para el Estado. Eso es muy fuerte porque recae mucho en las mujeres, ¿eh? Da para un tema ahí que he estado tratando de explorar. Por ejemplo, en Canadá hay una cosa que se llama el Indian Act y hasta 1985 las mujeres que se casaban con hombres no indígenas perdían el estatus de indígena y por lo tanto sus hijos ya no eran indígenas. Pero si un hombre indígena se casaba con una mujer blanca, ahí sí no. O sea, también hay, o sea, otra vez juntos, ¿no? El patriarcado con todo esto. Eso es muy fuerte porque entonces otra vez la pregunta es, ¿qué es ser indígena? ¿Quién está teniendo el control de ese contraste? Cada vez que ustedes se narran como no indígenas, mexicanos o como mestizos, está jugando una historia política, ¿ven? No es una elección personal de vida. Entonces, en México la legal es la autoscripción. Esto ha sido complicado porque hay pueblos donde dicen, nosotros somos un pueblo indígena y necesitamos que nos consulten si quieres el megaproyecto en mí, porque de eso dice la ley. Y el gobierno ha dicho, no, porque ustedes ya no hablan zapoteco. Y como ya no hablan zapoteco, yo no les voy a hacer consulta porque ustedes ya no son indígenas. O sea, está sucediendo. O casos donde dicen, no, tú ya estudiaste no sé, tú ya sabes hablar español, por lo tanto, no te acepto documentos legales en tu lengua, que ha llegado hasta la Suprema Corte. Entonces, la lengua sigue siendo un criterio gubernamental importante, pero al mismo tiempo el gobierno hace todo para desaparecerlas, ¿ven? Pero al mismo tiempo la utiliza para no tener duda que eres indígena. Y además se le carga siempre a las mujeres que somos las guardianas de la lengua. En otros casos, por ejemplo, con el pueblo mapuche y en el caso quiché, es bien interesante porque ahí el Estado, por ejemplo, el Estado chileno, lo que necesitas es que saber, creo que hasta tu abuelo o bisabuelo tenga al menos un apellido mapuche, porque es por apellido. Si tienes un apellido mapuche, tú, tu mamá, tu papá, tu abuelo, tu abuela, entonces ya eres mapuche. Es muy interesante porque aquí eso no funcionaría, tal vez en la península maya, ¿no? Que hay apellidos en maya y en Tlaxcala que hay apellidos en náhuatl, pero por ejemplo aquí toda la región mije, pues ya no seríamos indígenas porque no tenemos apellidos mijes. Lo cual para el pueblo mapuche es el asunto legal, ¿no? En el caso de Gladys, pues tiene que ver con que para el Estado solamente reconoce ciertos apellidos como para mantener la tierra. Entonces, es patrilineal la que reconoce el Estado para poder defender las tierras. Entonces, si tú quieres también reproducirte o casarte como mujer, pues tienes que ver con qué apellido para poder mantener la tierra comunal. Es muy interesante, pero porque el Estado utiliza ese criterio. Entonces, con esto lo que yo quería decir es que no podemos, y en este ejemplo de control, tener control de los sistemas que generan contrastes, pero sí podemos rearmar la naturaleza de esas narrativas. Es decir, no podemos ver categorías como indígenas o mestizos, pero podemos rearmar la serie de contrastes y de sistemas que generaron esos contrastes para rearmar las narrativas. Y rearmar la narrativa que entonces indígena no es una categoría cultural, sino una categoría política y por lo tanto con una potencia política que puede subvertirse. Y por lo tanto mestizo también. O sea, si nos narramos que como fruto de este proceso, podemos decir, aquí hay una violencia. O sea, aquí pasó algo que hace que esto esté sucediendo ahora. Y que podemos rearmar lo que somos. O sea, decirse mestizo con tal vez con algo más como superior a ser indígena, se desarma cuando se ve la violencia atrás de ese proceso para llegar a considerarse tal. Y ver dónde está en dónde está el proceso y por lo tanto cuestionar los mecanismos de control de las narrativas estatales, ¿no? Que es tú eres indígena por la cuota de sangre, eres mestizo porque eres mexicano y una identidad y un pasado en común que tenemos, ¿no? Porque se proyecta hasta los aztecas, cuando no existía México. Podemos rearmar las narrativas de la racialización de lo indígena, ¿no? O sea, ver la indígena como una categoría racial de cómo luce un indígena, que
es una categoría política y entonces se puede combatir el racismo también. Y yo creo que en eso radica la potencia de observar de cerca los procesos identitarios, los contrastes que nos generan y los sistemas que dominan y que juegan y que generan esos contrastes que van más allá muchas veces de decisiones personales. Y bueno, con eso quería como acabar para pasar a que platiquemos. Creo que ya me tomé mucho tiempo. Gracias. Gracias, Tlazocamati, Yasnaya. Es pues muy interesante, ¿no? Todo lo que nos compartes y la complejidad que hay ahí, ¿no? Detrás de estas narrativas. Platicábamos nosotros en las sesiones también de esta naturaleza compleja de crear espacios de conocimiento que tomen en cuenta todo esto. Por ejemplo, nosotros, cuando en algunos procesos de formación actoral o relacionados con las artes escénicas, a veces en los espacios de aprendizaje se utiliza esta metáfora de la página en blanco como el lienzo del pintor, que es como que nosotros somos esa página en blanco sobre cierta neutralidad sobre lo que hay que construir, partir las ficciones, la construcción de personajes, de historias y narrativas que se van generando. Y justo les comentaba yo en una de las sesiones que quizá como metáfora funcione esto de la página en blanco, pero que justo no somos hojas y no somos objetos, sino somos cuerpos que hemos estado, digamos que también nuestra mirada y nuestros sentidos se ha organizado a través de esto que tú nos comentas, de esos sistemas, ¿no? Que van más allá de nosotros y que era pues necesario reflexionar cómo se filtran estas lógicas de jerarquías y de dominio, de ignorancia en nuestros propios procesos creativos, ¿no? Y esto también en relación de cómo el arte o cómo este espacio libre de expresión también puede seguir reproduciendo estas violencias, ¿no? O estas lógicas coloniales, ¿no? En la manera en la que nos narramos nosotras y en la que narramos a los otros, ¿no? Que es creo que también como parte de las investigaciones que hemos querido o de los pensamientos que hemos querido compartir aquí también en estas sesiones. Y con todo lo que nos decías, pensaba que en esta organización colonial del mundo, que además también de manera simultánea ha establecido ciertos saberes y como jerarquía de saberes, de idiomas, de imaginarios, que además también se han convertido muchas veces en como esos patrones para identificar cuál es el atrasos o carencias, dependiendo justo como de esa mirada hegemónica, ¿no? Y por ejemplo, en una de las escenas de la obra de Oxley, que se llama Agua, encontramos como dentro del material y de los videos, documentos, un registro de evaluaciones en el caso de niños amuzgos que estaban teniendo digamos, entre comillas, un rezago educativo, porque en ciertas pruebas en las que aparecían preguntas como la categorización de los seres vivos y no vivos, en esa categoría binaria, los niños amuzgos ponían al agua dentro de los seres vivos. Y al no coincidir en esta otra como conocimiento científico que se ha validado también como un espacio en una jerarquía mayor que otro tipo de conocimientos, o una negación de otras filosofías y concepciones de vida y de conocimiento, entraban como en esa categoría de rezago educativo, ¿no? Entonces la construcción de Agua se vio como, o sea, la construimos a partir de esos registros y también a partir de que después Santos nos compartió eso de esa concepción del agua como en la Huasteca veracruzana como macho y hembra, y la vida que está ahí explicada desde ese lado. Y pues eso pensábamos, ¿no? Como que lo violento que puede ser para un niño vivir la escuela, que sería como ese primer gran mundo después de tu casa, y que no lo puedas vivir en tu idioma, en tus palabras. Y pensaba en algo que tú compartías que se me hacía como muy potente, la parte de pensar que sueñas en tu idioma y cómo la lengua y como esa carga política de algo que no puedes organizar, y cómo la experiencia de muchos niños la viven así, ¿no? Con el español desplazando las lenguas en las que sueña cada niño, ¿no? Y cómo
como también el percibir las coordenadas con las que todos percibimos la realidad, que son el tiempo y el espacio, también son muy diferentes, hablando de diferentes culturas. Entonces, pues esa parte que creo que es como la labor, y que a veces creo que nos puede dejar como en un no accionar, porque de repente es demasiado pesado como los sistemas que están detrás, y uno a veces no sabe como qué caminos, qué alternativas tomar, ¿no? Porque, por ejemplo, nosotros que hemos como hecho tantos pactos con el Estado, ¿no? A nivel de los servicios y de la vida que tenemos organizada de esa forma, a veces no encontramos también como otras alternativas, ¿no? A eso a ese ordenamiento, pues, que sea de lo que hemos sido parte. Por eso a mí me pareció como muy revelador esta idea de que estamos desindigenizados, porque efectivamente nosotros tampoco nos hablamos entre nosotros como mestizos, o sea, no decimos, nunca nos presentamos, bueno, no sé, a lo mejor hay quienes sí, pero comentando nosotros aquí en la compañía, pues también es como una categoría que te suena familiar porque te la han enseñado, pero tampoco es algo que forme parte como de tu vida, ¿no? O de esa, como un rasgo que utilices comúnmente. Y también parte como dentro de este proceso que vamos recorriendo, estuvo ese pensar en los caminos que nos preceden y estar haciendo ese archivo de memoria de cada uno, de cómo se han, en dónde fue borrada esa lengua, ¿no? Y también conociendo la historia de nuestros abuelos y bisabuelos, saber qué lengua, que en mi caso fue la náhuatl, pero haciendo ese recorrido, ¿no? Porque como decimos en la obra de Oxley, de la escuela hemos olvidado casi todo, porque muchas cosas que nos han enseñado es como esto, no sé, o sea, ¿para qué nos sirve, ¿no? Y muchas otras cosas que nos han sido negadas, ¿no? En ese espacio. Y bueno, pensando en que también dentro de dentro de esos espacios hemos pensado como en el teatro o en los procesos creativos como un campo de los afectos, quería pues preguntarte o hablar como, bueno, hablábamos como de que somos mucho de nosotros hemos pensado que el conocimiento que construimos en estos procesos creativos y relacionados con las artes, pues lo que tiene es que experimentamos un fuerte sentido de la existencia del otro, en muchos sentidos, ¿no? Y pensando en esa existencia del otro, quería preguntarte por la existencia de alguien que en tu vida, que yo, por lo que he leído, pienso que tiene no solo una dimensión en tu campo afectivo, sino que también le ha dado arraigo a la dimensión política de tu pensamiento y de tu escritura. Y quiero leer una pequeña anécdota de ella, que está aquí en este libro que todos deben de leer. Y la voy a leer, que dice, es como un pequeño cuentito, que dice Yasnaya: mi abuela nunca deja de sorprenderme. Yasnaya llega y dice: ¿tienes un nuevo cachorrito? Qué lindo, ¿cómo se llama? Y su abuela dice: Naptop. Yasnaya: ¿Naptop? ¿Eso qué significa? Su abuela: laptop, pero en Mije. Le puse así porque espero que sea igual de ligerito e inteligente como esas máquinas que luego ustedes traen. Toing, Yasnaya. Entonces, bueno, quería hablar de eso porque creo que también dentro de estos procesos identitarios que tú has vivido, creo que también en ese campo de afectos, que a veces creo que es el que no nos pueden, o el que más difícil nos pueden ordenar, también ahí se pueden encontrar como muchos caminos para seguir pensando en este proceso identitario. Híjole. Bueno, yo creo que es un poco complicado, ¿no? Yo veo como eso que decía, como un círculo, ¿no? En el título que habíamos platicado es desde la comunidad, pero también desde cualquier sistema de identidad. Es muy difícil salirse de estos sistemas que ya te predeterminan eso. O sea, a mí me gustaría mucho, por ejemplo, vivir en un mundo en el que el género no ordenara, o sea, que el género fuera tan
no tuviera esas consecuencias, ¿no? En cuánto voy a ganar o cuántas de esas cosas. Pero yo creo que si lo podemos desarticular como viéndolo desde lo histórico, tanto en los ambientes comunitarios como en otros ambientes, en cualquiera, yo creo que aquí, por ejemplo, vamos a vivir contrastes que van a tener que ver más con la opresión colonial, ¿no? Porque es la que nos toca más y es el contraste que se ve muy evidentemente y que atraviesa también la experiencia de las mujeres, por ejemplo, ¿no? Y eso hace que nuestro movimiento o la lucha de las mujeres de la comunidad sea bien distinto al feminismo, por ejemplo. Yo creo que más bien es como desarticular esas narrativas y decir, o sea, yo no puedo escapar de la división de género, ¿no? Porque, o sea, aun cuando trate de escapar y sea no binario, es contra ese sistema, o sea, tan es contra que al decirle contra lo reconozco, ¿no? Entonces, yo creo que es como más bien es rearmar y yo creo que eso, por ejemplo, en teatro, no sé, tú me puedes decir también, es muy importante, ¿no? Porque es un asunto de narrativas en el que eso es posible. Se crea un ambiente, como en la obra de teatro, se crea espacios que están fuera y que pueden plantear otras posibilidades y desarticular esos contrastes, o sea, crear unos nuevos contrastes, ponerlos en crisis, ¿no? Y también en lo comunitario creo que igual son espacios que al estar un poco más fuera del control del Estado se pueden recrear y renarrar. Y además es en otra lengua. Ya el hecho que hablemos otra lengua te genera otro tipo de contrastes, como les decía, ¿no? Como el agots, o sea, el no mije y el mije, o sea, otro tipo de contrastes posibles que ya están codificados en una lengua diferente. No sé qué tanto bien puede contestar, pero... Sí, no, sí, porque justo, a ver, aquí hay una pregunta de María que dice que si se pueden narrar políticas incluyentes. Si quieres, María, puedes activar tu cámara y tu micrófono para que puedas desarrollar, si quieres, mejor tu pregunta para Yasnaya. Hola. Sí, más bien es que es nuevo para mí. Yo soy bióloga y este caminito, este recorrido de identidad, eh, toca algunos aspectos desde la biología y primero, o sea, lo que particularmente tengo varias preguntas, pero una de las preguntas que me surgió es, me rompió mucho que la identidad, o sea, cuando dices indígena no es una categoría cultural, sino una categoría política. Eso es, creo que a mí me pareció muy, muy disruptivo porque dije, madres, o sea, perdón por la palabra, dije, nunca lo había pensado, pero si es así, es que creo que en ese sentido nunca hubiera podido comprender en esa dimensión el nivel de violencia. Sí, o sea, sí, creo que solo así lo conceptualicé, ¿sabes? Y justo pensé, se pueden construir políticas cuando la violencia se ejercen desde el mismo sistema político. Sí, o sea, fue así como, no se puede. Y lo digo porque yo participo justo en un proyecto político que trata de reconocer la interculturalidad, por ejemplo, ¿no? Y ahorita me lo planteé como, ¿a poco es posible, no? O sea, porque entonces no es posible. Sí, yo creo que, o sea, a veces yo creo que pasamos yo pasé más bien, también de un proceso de pensar que se resolvía con políticas públicas. Y a veces hay mucha gente muy bien intencionada, o sea, que sí. El asunto es un asunto de arquitectura del Estado, ¿no? Y del poder que lo impide. O sea, como que todo el tiempo lo va desechando o va haciendo cosas que son política el gato pardo, ¿no? Te reconozco esto para tener control de ello. O sea, cambio las leyes y las cosas y las políticas para que todo siga igual. Porque en general estorba al proyecto estatal, que es un proyecto capitalista y colonial y demás, estorba otro tipo de... Entonces, yo sí creo que por un asunto de estrategia, sí necesitamos hacer otras cosas. La interculturalidad, que es además un proyecto estatal, ¿no? Esta de la educación intercultural y bilingüe, ha sido un caballo de Troya. O sea, hicimos una evaluación del sistema de escuelas bilingües y la verdad es que no son bilingües. O sea, es el cambio de nombres, asignarle presupuesto, pero en el aula
Los casos más exitosos es de 1 hora de mije al día, el exitoso. El no está en 20 minutos a la semana de darte clases de mije. Eso no es bilingüe, ¿cierto? No lo es. Y la interculturalidad se puede plantear cuando las relaciones de opresión están iguales, pero cuando no, es muy difícil que sea inter. No podemos obviarlas, ¿no? Entonces yo pensaría más bien cómo fortalecemos procesos autonómicos, procesos comunitarios, procesos propios, ¿no? que nos pueden dar, porque bueno, la educación en cuanto a la educación de Estado pues está difícil. Y no obviar esa relación y ver cómo tal vez a veces estando ahí poder soltar el control y fortalecer los procesos autonómicos, que es algo que para pueblos indígenas lo que menos quiere el Estado mexicano. Por eso bueno, firmó los acuerdos de San Andrés, pero nunca se cumplieron, los traicionó, porque era rearmar el Estado mexicano, básicamente, ¿no? Y soltar la autonomía. Y eso va en contra, porque si tú sueltas y le das autonomía real, le reconoces autonomía real a un territorio, ya no puedes poner ahí la mina, no puedes poner ahí el Tren Maya, no puedes poner ahí ¿sí me entienden? O sea, sí va contra los intereses. Entonces se hacen algunas políticas asistencialistas, así como para ir diciendo que atiendo acá, sobre todo después de 94, ¿no? Que el reclamo fue muy fuerte. Antes ya era como que, como dice Benjamín Maldonado, el gobierno estaba de, ya casi logramos ya convertir a todos los indígenas a mexicanos, ¿no? Ya casi nadie habla español, ya lo estamos logrando. Ahí quedan algunos para que los antropólogos lo estudien antes de que desaparezcan, pero ya casi. Viene 94 y el Estado tiene que responder. Lo hace traicionando los acuerdos, pero cambia un montón la parte legal para como que hacer que sí, para que tampoco se me la presten tanto. Entonces, el marco legal tiene una brecha de implementación terrible. O sea, aunque sí traicionaron los acuerdos de Don Andrés, pero sí hicieron la reforma de 2001, ¿no? Pero la reforma, o sea, no dice México es un estado plurinacional, dice México es una nación multicultural. A lo más te voy a reconocer como una cultura distinta, pero ni creas que como una nación distinta con territorio pasado, territorio, bienes naturales, etcétera, tu propia lengua, ¿eh? No, tanto no. Entonces ahí por eso la interculturalidad puede llegar a ser un discurso muy funcional al Estado, ¿no? Y muy folclorizante, lamentablemente, pero no es culpa de quienes apostamos, ¿no? Sino es la propia arquitectura del Estado, cómo está hecho, ¿no? De concentrar el poder, por ejemplo. ¿Alguien más que quiera comentar algo, preguntar algo a Yasnaya del grupo? Si quieren, como María, pueden prender todo su cámara o micrófono, o escribirlo en el chat también si prefieren. Pues yo lo... Yo quiero aprovechar. ¿Me escuchan? Sí. Hola, buenas tardes a todas y a todos. ¿Qué tal, Yanaya? Mucho gusto. Víctor Urbano. Hola, A ver mucho si no gusto. se congela mi internet. Súper interesante, igual que María. Era María quien habló antes. Estoy un poco bloqueado, ¿no? Porque hay una parte de mí y de mis amigos o mis amistades o allegados que hemos hablado mucho de la identidad como un recurso, como algo que anhelamos incluso, ¿no? Y entonces pensar ahorita justo que es un constructo del Estado que está empujando, a mí me hace sentir un poco como desarmado ahora, ¿no? Es algo que buscamos, ¿no? Platicaba con un amigo y se los cuento rapidísimo. Él nació en la Ciudad de México. Por causas de su familia se tuvieron que mudar a Tabasco cuando él era niño, ¿no? 4 o 5 años. Crece en Tabasco, regresa a la Ciudad de México a estudiar, es psicólogo social, pero por azares de la vida termina trabajando en la construcción, ¿no? Y él hace edificios y cosas. Y me dice, es que yo no puedo, o sea, yo me asumo tabasqueño, pero en realidad no soy tabasqueño, ¿no? No soy blanco, no me parezco a los de allá, no puedo hablar de Tabasco, porque cuando me asumo como tabasqueño y hablo como tabasqueño, el mundo me dice, no, es que tú no eres tabasqueño, mírate al espejo, ¿no? Y entonces como que no encuentran de dónde agarrarse. Y justo con lo que me comentas, no sé si entonces algo nos está orillando a buscar esta identidad, o, es, o,
o es válido tener que estar buscando como estas validaciones externas de eso que estamos buscando, o cómo estamos buscando identificarnos. En mi caso tengo familia que pues, hablamos náhuatl, yo crecí en mi lengua materna, y me dices que tú sí pareces indígena, ¿no? Tú sí eres moreno, hablas náhuatl, te lo enseñaron de chiquito, pero yo no. Y entonces parece que estamos como en un limbo de, pues sí, como de cayendo al vacío sin poder definirnos. Y esa necesidad de definición, no sé si nos la impregnan, es válido buscarlo como persona, tal vez me pregunte en ese sentido, ¿no? ¿Quién nos está orillando a poder buscar esa identidad construida? ¿O es válido por todo lo que nos acabas de charlar? Me parece que pues, es más bien todo lo que vamos viviendo, ¿no? Y no todo lo que nos dicen que debe ser. Pero quería justo como comentar que esa anécdota de este amigo, porque igual es algo con lo que nos confrontamos todo el tiempo y saber si es válido estar buscando esto o algo nos está orillando a tener que hacernos estas preguntas. Yo creo que es bien interesante porque como hay un libro muy que lo leía después de que escribí el artículo de identidad, que me hubiera gustado leerlo antes, que se llama Identidades Asesinas. Es de un libanés que también es de Francia, pero que en los libaneses casi todos son árabes, pero él es cristiano, musulmán, y él es cristiano, entonces es una identidad compleja. Pero más bien es que no es que tu amigo no tenga identidad, esa es su identidad, o sea, es de Tabasco y además de tal, y además de tal, y además de tal, todo eso. Eso quiere decir que pertenece a muchos otros colectivos. No es que no tenga identidad, no es que no pertenezcan a acá ni allá, es que al mismo tiempo, él decía, este escritor que era libanés y francés, pero también cristiano, o sea, de la parte cristiana y no de la parte árabe, es que él era todo al mismo tiempo. O sea, no es que tengo que buscarme, es que como una persona, es más, dijiste que era un amigo, o sea, que es varón. O sea, no es que no tenga identidad. El asunto es que a veces nos encontramos en lugares donde esos contrastes colectivos, o sea, ser de Tabasco es esto, te dicta eso. Pero yo creo que es mucho más bien sentir que no la tienes o que tienes problemas de identidad, que hemos tenido esos choques, es porque es más rica y tus contrastes estableces más contrastes. Entonces, esa es tu identidad. Es ser de Tabasco, pero también de la Ciudad de México, pero también hablar náhuatl. Esa es. No es que no tengas, nada más que justamente como hay unas lecturas anquilosadas y que hay que desarmar de la identidad, pensamos que si eres de Tabasco tienes que ser así y que si tienes de tal, tienes que ser así. Cuando el momento en que se trazó la frontera de Tabasco, o sea, ni modo que porque ya estás un metro en Chiapas, o sea, está en la frontera de Tabasco y Chiapas, y entonces naciste un metro después de la frontera, ya debes sentirte chiapaneco. O sea, esas fronteras de las entidades federativas son ficticias, hay partes de Oaxaca que tienen mucho más cultura veracruzana, ¿no? Como Loma Bonita, etc. Entonces, ¿qué es ser de Tabasco? En realidad, uno es todos esos contrastes que ha establecido y más bien me gustaba mucho en este libro que decía, es que soy esto, o sea, no es que tengo una doble identidad, mi identidad está hecha de todo esto, ¿no? Bueno, no sé si eso pueda responder un poco. Y Sí, lo digo sí, yo porque yo también tengo muchos contrastes así peculiares, ¿no? sí, justo que que estás comentando, siento que nos lleva como a voy a decirlo así, como un poste, ¿no? Donde podemos estar construyendo entonces estas reflexiones, porque de pronto nos sentíamos como en un pozo, cayendo al vacío, es como, no tenemos respuesta, y eso nos dejaba, pues no solo tristes, sino justo eso, como vacíos, ¿no? Y creo que no es necesario. Sí, sí, no, me aclaras mucho, sumado a todo lo que nos acabas de platicar, creo que sí es algo que no, que sí me ofreces una salida. Muchas gracias. Es bien angustioso a veces, ¿no? Tener estas, pero es porque sí hemos pensado que la identidad es una, soy de Tabasco o soy de Chiapas, pero como hay muchos contrastes, o sea, sí, como eres todo eso, sí eres, justamente. Y eso creo que es bien interesante como deshacerlo pensar que las identidades son estáticas y monolíticas. Claro, Ujú. sí, tienes razón. Muchas gracias. No, no. A ver, aquí hay otra
pregunta en el chat, dice, para saber el poder reconocer que indígenas es una categoría política podría hacernos asumir que es necesario administrar los sistemas comunitarios desde el conjunto de identidades, una especie de empoderamiento comunitario altamente politizado. Bueno, yo creo que estamos altamente politizados. O sea, a veces entendemos la política como el poder político. Y yo creo que es distinto. Y como el poder del Estado, además, ¿no? No cualquier poder político, el del Estado. Y entonces por eso decimos, ay, me chocan los políticos. Pero en realidad, donde hay vida en común, hay política. O sea, supongamos que ahorita desaparecen, vienen los marcianos y en lugar de invadir la Tierra, abducen a todos los políticos y todo el aparato estatal desaparece. Necesitaríamos, pues, hablarle al vecino para ver cómo lo vamos ahorita para el agua, ¿no? O sea, ya no hay quien administre el agua. Entonces, necesitarías hablar con el de abajo de tu edificio y decir, oye, no manches, ya no existe el departamento de agua, se lo llevaron a Marte, entonces necesitamos hacer que funcione. Y el drenaje y tal. Entonces, eso es política. O sea, la política, la red pública, la cosa pública, la cosa que sale de organizar esta necesidad de vivir con otras personas. Si fuéramos estos animales o personas que viven solos en el bosque y se encuentran para aparearse una vez a cada 5 años, ya, pero no, vivimos con otras personas en sociedades y necesitamos organizarla. Entonces, la estructura comunitaria es una manera de, la comunal, es una manera de organizar la vida en común, en donde el máximo poder no lo tiene el ejecutivo o el legislativo, sino lo tiene una asamblea. O sea, nosotros aquí tenemos, la asamblea es la más grande. Pero ojo, no hay, o sea, la indígena es una categoría política porque se opone a esas naciones que no formaron estados. Pero dentro no hay una homogeneidad, ¿eh? No todos los pueblos indígenas tienen estructuras comunitarias. Hay pueblos indígenas que se eligen por partidos políticos, PAN, PRI, PRD, o sea, que funcionan ya como el Estado. ¿Son naciones que no forman su propio Estado? Sí, pero que funcionan con las instituciones del Estado, sí. Hay estructuras como las del norte que son más bien tribales o clánicas y no comunales. Y hay pueblos indígenas en el mundo que tienen estructuras monárquicas, bien interesantes. Entonces, no es que todos los pueblos indígenas vamos a tener la misma organización política. Ahora, yo creo que en todo caso, en el caso de los que sí, o sea, los que tenemos estructuras comunales, creo que más bien lo que podemos hacer es que ese tipo de estructura sea tan respetada como la del Estado. Ahora, el empoderamiento sí me parece un poco complicado porque justamente la búsqueda del poder del Estado es bien diferente a dar un servicio en la comunidad, donde no te pagan por ser presidente municipal, lo haces gratis todo un año y eres el tesorero y la secretaria de comunidad. Entonces, yo creo que sí, el empoderamiento va en otro sentido, ¿no? Y de hecho me parece una narrativa bien patriarcal, yo creo que hay que deshacer bien qué onda con el poder y más bien pensar en la coordinación. No es lo mismo alguien que coordina que alguien que tiene el poder. Alguien que coordina necesita, rotación, o sea, estar rotando, no puede ser siempre el mismo, porque es muy pesado. No es que tengas un PRI 80 años, pues, ¿no? Necesitas rotación y necesitas que arriba haya una colectividad, que es la asamblea la que te va a ir rotando en esas funciones de coordinar. Es bien interesante porque ya cuando nacemos el mundo está nombrado, ¿no? Y está atravesado por este kit de eres esto, lo otro. Y yo creo que historizarlo, descomponerlo, nos puede dar un poco de decir, es que esto es lo que pasó, ¿no? Y entonces yo puedo no ser esto y también esto y que está bien y también decir, pues no solo es como de, oigan, yo me identifico blanco, no dispare policía. O sea, saber que también hay opresiones que no dependen de las narrativas, pero que las narrativas justifican, ¿no? Y yo creo que sí es posible, o sea, es posible y por eso la diversidad lingüística es tan importante, porque de entrada te da muchos sets ya de lo que nombras, ¿no? Que está hecho de muchas cosas distintas. Las categorías para nombrar son bien diferentes, de nombrar dolor, de nombrar la experiencia humana misma. Lo malo es que esta única narrativa estatal también combate eso, ¿no? O sea, como que es, nada más escúchame a mí esto. Y por eso, pero como es tan exitosa, es bien difícil desarticular. O sea, cuando yo digo, yo no amo México porque yo no amo estados, o sea, y porque no, o sea, nada más porque alguien nació un metro después de la frontera con Guatemala, ya no lo amo.
o amo a toda la humanidad, o no, o sea, ¿sí me entiende? Porque yo no conozco a todas las personas mexicanas para amarlas a todas. Em, es decir, en realidad ser mexicano es tener un estatus legal, es que esta constitución tiene efectos sobre ti y estas leyes tienen efectos sobre ti. Nada más eso. Fuera de ahí no hay nada que los mexicanos compartamos, ¿eh? Culturalmente no hay un rasgo, ni el maíz, no todos, ni siquiera haber nacido en este territorio. Hay mexicanos que nunca han venido a México, que son estos niños de padres mexicanos que nacieron en España y que no han tenido la oportunidad de visitar México y son mexicanos, tienen la ciudadanía mexicana. O sea, ni siquiera tienes que nacer aquí para ser mexicano, para pronto. Es un estatus legal, es que, fíjate, yo he estado, te reconozco a ti. ¿Por qué? Porque tu papá, porque naciste aquí, porque pasaba el avión y tu mamá dio la luz en el avión, y porque, por lo tanto, estas leyes tienen efecto sobre tu persona. Eso es ser mexicano. Entonces, si vemos eso, podemos decir, entonces hay un montón de identidades, un montón de culturas, un montón de procesos, un montón de cosas. Y además también evita que digas cosas como de, es que los guatemaltecos ya vinieron a invadir mi país. O sea, como toda esta parte, ¿no? Bien racista contra migrantes. O sea, México en un principio abarcaba, bueno, los países centroamericanos y México eran un solo país, ¿se acuerdan? Si por azares de la política y del poder eso hubiera quedado así, nunca diríamos que nos están invadiendo, porque Guatemala y México serían un solo estado. Entonces sí configura muchísimo quiénes son nosotros y eso es terrible. Y además creemos que tenemos ciertas jerarquías, ¿no? Como, bueno, todo lo terrible que se desató con las caravanas migrantes, ahí se ve todo así, sale toda la suciedad del nacionalismo. De no poder sentir empatía con un niño porque nació un metro después de esa frontera impuesta por el poder. Pero bueno, ya me fui muy lejos. Y yo creo que en ese sentido, hacer teatro y bueno, todo lo que es las artes que están en contacto con lo narrativo, con lo performativo, tienen todo esto me lo puedo ahorrar con una obra de teatro. Toda esta parte como teórica y tal. ¿Por qué? Porque ahí como que se abre otro tiempo y otro espacio en el que pueden jugar otras reglas y entonces hacerlo evidente, cosas absurdas, ¿no? Y esa es la potencia del arte, además, o de las manifestaciones estéticas en general. Solo para como apuntar bien, deciré porque como que alguna vez escuchaba, bueno, yo lo escuché muy bajito tu pregunta, es como cuál es la opinión de Yasnaya sobre la representación que hasta ahora se ha hecho en artes escénicas o en las narrativas de los pueblos indígenas. Bien, yo creo que ha sido terrible, ¿no? O sea, la misma imposición de las narrativas también ha sido a través del arte, ¿no? O sea, tenemos Tizoc, tenemos la India María, y las representaciones audiovisuales son muy potentes. O sea, ha habido otro tipo de representaciones, pero las audiovisuales, particularmente lo que se ve, las artes escénicas, son muy potentes. Pero también tienen esa capacidad de rearmar, ¿no? De hacerlo en contra, de complejizarlo. Y creo que en ese sentido es muy urgente. Tiene esa potencia, pero también tiene esa potencia para que las narrativas hegemónicas sean más fuertes, ¿no? Ha sido terrible, o sea, en general la representación, pero creo que justamente también las cosas que lo han puesto más en crisis también ha venido de eso, ¿no? Del arte. O sea, es como la escuela, o sea, la escuela puede ser como un caballo de Troya lingüicida, pero también tiene la potencia de subvertir. Y yo creo que ambos casos es muy importante porque justamente lo audiovisual ha hecho que se vea, se ha racializado lo indígena, ¿no? Ha racializado y ha sido una narrativa de cómo hablamos y lo ha hecho todo igual, como si todos los indígenas fueran iguales. La India María, alguien me puede decir, muy poca gente puede decir en realidad a qué pueblo indígena pertenece. O sea, es India, pero no sabemos a qué pueblo indígena pertenece. ¿Y qué tiene que ver ese pueblo indígena con otros? Pues nada, ¿no? La forma de hablar de Tizoc es como la forma de hablar que creen que todos los indígenas tenemos. Si sabemos que alguien que habla alemán no va a hablar el español con el mismo acento que con el que lo va a hablar uno que habla japonés. ¿Por qué pensamos que todos los pueblos indígenas hablamos el mismo acento al hablar español si son lenguas muy distintas? Entonces, pues justamente lo que ha hecho es hacerlo como un monolito,
Lo indígena, con la representación ha hecho que lo indígena sea un monolito. No sabemos Tizoc, si yo les digo, oigan, ¿a qué pueblo indígena pertenece Tizoc? ¿Ustedes saben? No, porque es irrelevante para la representación. O sea, él es un príncipe tacuate, él es tacuate, pero eso no importa, aunque lo dice en la película. Pero habla como hablaría, con cierto tono que no es de los tacuates, pero se viste de una manera, pero vive en una sana zapoteca por Monte Albán al inicio de la película. O sea, no importa, tú agarra de todos los pueblos indígenas porque lo que tienes que construir es el monolito que no puede deshacerse, que es un monolito impenetrable, que es ser indio. Y sí, eso se ha hecho en las representaciones. Pero creo que ahí mismo está la potencia. Por eso me interesa mucho Ochtli, ¿no? Mucho, mucho. O sea, me parece algo muy peculiar en todo lo que se estaba haciendo. Ojalá se me haga tener esa experiencia. Ay, ojalá a nosotros se nos haga también, Yasnaya. Y si no, bueno, sí, esperemos que sí, todavía está teniendo vida. Y pensaba también como eso de lo que decías del estereotipo, y que se vive también mucho dentro de cómo funciona la industria y estas cosas, por ejemplo, los castings, ¿no? Que a veces nos llegan algunos, ¿no? Sobre todo los que sí hacen más trabajo de publicidad o de cine o algo, pero te cruzas siempre con esas convocatorias a casting, se solicitan actores con rasgos indígenas, o incluso también con el idioma, ¿no? Esto que decíamos de las jerarquías, cuando los actores tienen la necesidad de aprender el inglés para ir a hacer un casting que les requiere que hablen, que dominen el idioma inglés. En cambio, el descuido que hay cuando te solicitan que te aprendas unas líneas en náhuatl o en alguna otra lengua, y que ahí no hay como esa presión de tengo que pronunciarlo bien, ¿no? Porque en el inglés sí está como este peso de estas jerarquías que se han establecido de los idiomas, y que acá no, un poco también lo que dice Yasnaya, de no importa realmente exactamente qué pueblo es, ni qué todo estos otros rasgos identitarios, sino nada más es como que hables y que tengas el color de piel que se ha reproducido como para que se genere, o sea, se sigan reproduciendo estos estereotipos, ¿no? En los comerciales, películas, etcétera, ¿no? No sé si tú quieras, Yasnaya, ir cerrando o algo, compartir una idea final en lo que Víctor escribe su última pregunta. Me gustaría mucho ahorita que lo preguntó, hablar de representaciones visuales con ejemplos, ¿no? O sea, cómo se fue constituyendo en lo visual y en la representación, pues en novelas, en todo esto, la representación de lo indígena como una sola cosa, así como no categoría política, sino racial y cultural, identitaria nada más. Y estaría muy interesante, luego hago un recorrido como por películas y muchas cosas, pero a ver, después. Muchas gracias. No, a nosotros nos daría mucho gusto, pues ya sí, hagámoslo, y la idea es que también de este proyecto de Nechnemi, que no es una obra como tal, o sea, la convertimos en verbo a partir de Ochtli para ir generando estos espacios que ahora tienen que ser virtuales, pero que ojalá que después podamos ya vernos y hacer como pues todas estas, o sea, seguirnos preguntando sobre muchas cosas, invitar también a gente que también nos pueda aclarar, como lo has hecho tú en muchos otros sentidos. En esta parte, como que hablábamos también, que probablemente dentro de estas categorías el teatro y las artes escénicas sean como de los espacios más comunitarios de las artes, y como porque hacemos una práctica constante de estar en relación con el otro y de comprensión, ¿no? Como de una manera más utilizando metáforas corporales, ¿no? Que tienen que ver con lo performativo y eso, y creo que también ahí hay un conocimiento que a veces somos incapaces de definir y de explicar, y que un poco intentamos con estas sesiones encontrar palabras que lo definan, pero creo que también ahí hay mucho de dónde seguir, por dónde seguir trabajando. Y bueno, aquí dice Víctor que ante la posible folclorización, comercialización de conocimientos, costumbres, tradiciones de los pueblos y comunidades, es natural, correcto que es natural o correcto que ya no quieran compartir sus modos de vida. Como que ante la folclorización que se ha dado de las costumbres, que sí es natural que los mismos pueblos ya no quieran compartir sus modos de vida. Y qué opciones hay de compartir, investigar y nutrirse sin miedo entre culturas.
Yo creo que el miedo está ahí, ¿no? Pero bueno, siempre el miedo nunca construye nada. Yo siempre he pensado que el miedo es como un sentimiento contrario al amor y no el odio, ¿no? Como que el miedo sí realmente es así como decía alguien por ahí, que a veces por miedo hacemos cosas que ni por amor, ¿no? Pero creo que sí, o sea, más bien cuando es entre pueblos indígenas sí lo veo más festivo, pero sí creo que son cosas distintas, o sea, como que dejamos de hacer esto por esta inercia del Estado de desindigenizar, hacerlo racista y tal, pero al mismo tiempo se aprovecha, por eso es el principal apropiador cultural indebido es el Estado, porque cae en esa definición, o sea, por un lado no te quiero, pero uso tu folclore para venderlo al turismo, para tal. Entonces sí genera ese efecto, pero creo que cuando es en la comunidad, si no lo pasamos por folclore, es otra cosa, o sea, viven las manifestaciones estéticas y culturales viven en otra lógica, ¿no? O sea, los bailes, las calendas, la música tradicional está en el disfrute y creo que ahí podemos compartir y nutrirnos, ¿no? Sí, pues bueno, quiero agradecerles a todos. Bueno, antes nada más algo que quiere compartir María. Dice, mi conclusión es que la diversidad lingüística es una forma de resistencia, así como en la naturaleza la diversidad biológica es resistencia. Muchísimas gracias, dice Víctor. Pues yo les agradezco a todos los participantes de esta sesión de NECNEMI, los participantes invitados, los de la paradoja del gato, que también aquí están algunos. Agradecer también al sistema de apoyos a la creación y proyectos culturales, porque también forma parte de este proyecto de NECNEMI. Dice Ishel, muchas gracias Yasnaya y la paradoja del gato por compartir este espacio de importante reflexión. Saludos a todos. Y bueno, pues Yasnaya, deseamos que te sigas recuperando. Estaremos en contacto para que, ojalá que sí podamos hacer una réplica de NECNEMI con esto que nos dices de estas ideas de las narrativas audiovisuales, y eso sería muy bueno que lo podamos concretar. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Nos vemos a todos. Hasta luego.